Hay números en la sala de emergencias que en cuanto los vemos, encienden todas las alarmas. Hoy vamos a hablar de uno de los más críticos, la crisis hipertensiva. Vamos a desglosar este escenario de alta presión, basándonos en las guías clínicas para entender esa única decisión que puede cambiarlo todo. Imaginen la escena. Es una bastante común. Llega un paciente con la presión por las nubes, más de 180 sobre 120. Justo en ese momento, la evaluación y la decisión que se tomen son absolutamente cruciales para el pronóstico. El tiempo es oro, ¿sí? Pero aquí el tiempo es cerebro, es corazón, es riñón. Para entender esto bien, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, vamos a definir qué es exactamente una crisis. Después, haremos la distinción clave, urgencia contra emergencia. Veremos qué significa el famoso daño a órgano blanco, cómo se debe actuar con los fármacos, y al final cerraremos con los puntos que sí o sí hay que recordar. Muy bien, entremos de lleno. Lo primero es lo primero. Hay que establecer el número, ese umbral que nos pone en alerta máxima. Y este es el número clave. Grábenselo bien. Una presión sistólica por encima de 180 o una diastólica sobre 120. Estas cifras son el punto de partida, la señal de que tenemos que actuar y actuar rápido. Ahora sí, llegamos al corazón del asunto, a la decisión clínica más importante. Con esas cifras de presión, el siguiente paso es saber diferenciar entre una urgencia y una emergencia. Ojo, porque esta distinción es la que dicta todo el plan de manejo. Una emergencia hipertensiva no es solo un número alto. Es esa presión descontrolada más la evidencia de que un órgano vital está sufriendo un daño, ya sea en este mismo instante o que está empeorando con cada minuto que pasa. Por otro lado, tenemos la urgencia hipertensiva. Aquí vemos las mismas cifras alarmantes, pero con una diferencia que lo es todo. No hay ninguna evidencia de daño a un órgano de forma aguda. O sea, la presión está altísima, sí, pero los órganos vitales por ahora están aguantando. Esta tabla lo resume perfectamente. A ver, veamos. Ambos escenarios comparten la presión por las nubes, ¿verdad? Por encima de 180 a 120. Pero la gran diferencia, el punto que lo cambia todo, es si hay o no daño agudo a órgano blanco. Y fíjense cómo esto modifica por completo el manejo. Pasamos de un tratamiento oral, que hasta podría ser ambulatorio, a un manejo hospitalario con fármacos por vía intravenosa. Ahora, vamos a ver por qué somos tan insistentes con esta distinción. ¿A qué nos referimos exactamente con daño a órgano blanco? Pues estamos hablando de complicaciones muy serias, de esas que pueden costar la vida. A nivel neurológico, por ejemplo, la presión extrema puede literalmente romper la barrera que protege al cerebro. Esto puede causar una encefalopatía hipertensiva, con confusión y hasta convulsiones, o puede provocar un infarto cerebral o, peor todavía, una devastadora hemorragia dentro del cráneo. El sistema cardiovascular es otra de las víctimas principales. Nos podemos encontrar con una insuficiencia aguda del ventrículo izquierdo que lleva a un edema agudo de pulmón, o algo tan catastrófico como una disección aórtica. Son, de hecho, emergencias dentro de la propia emergencia. Y el daño no se queda ahí, ¿eh? Los riñones pueden empezar a fallar de forma aguda. Y en el contexto de un embarazo, esta crisis puede manifestarse como eclampsia, una condición gravísima que pone en riesgo 2 vidas. Bueno, ya identificamos el problema, ya vimos la gravedad. Ahora, a lo práctico. ¿Cómo actuamos? Veamos el algoritmo de manejo enfocándonos en la emergencia, que es la que requiere una acción inmediata y dentro de un hospital. La primera acción no es negociable. Todo paciente con una emergencia hipertensiva debe ser referido de inmediato a un hospital. El tratamiento tiene que ser por vía intravenosa, y aquí el tiempo es oro. Ya en el hospital, estas son nuestras herramientas. Fármacos como el nitroprusiato son vasodilatadores potentísimos, mientras que el esmolol es un beta bloqueante de acción ultra rápida. La elección correcta, claro, va a depender de la condición específica y del órgano que más nos interese proteger en ese momento. Ahora, atención aquí, porque este es un punto clave, una de esas perlas para cualquier examen. El objetivo no es normalizar la presión de golpe. Bajarla demasiado rápido puede ser muy peligroso. La gran excepción es el evento cerebrovascular isquémico. Si la persona es candidata a trombólisis, es decir, el fármaco para disolver el coágulo, la presión debe estar por debajo de 185-110 para poder administrarlo con seguridad.
Para la mayoría de las otras emergencias, el objetivo es mucho más conservador. Buscamos reducir la presión arterial media no más de un 15 a 25% durante la primera hora. Una reducción demasiado agresiva podría causar hipoperfusión, o sea que no llegue suficiente sangre a órganos vitales que ya están acostumbrados a funcionar con presiones más altas. ¿Y qué pasa con la urgencia? Aquí el manejo cambia por completo. No hay necesidad de fármacos intravenosos. El objetivo es un control gradual en las siguientes 24 a 48 horas. Generalmente, se reinicia o se ajusta el tratamiento antihipertensivo oral. Se puede usar un fármaco de acción rápida como captopril por vía oral y, sobre todo, asegurarse de un seguimiento muy cercano. Para finalizar, vamos a repasar los puntos más importantes, esos que deben quedar grabados para la práctica clínica de todos los días. Entonces, el punto crucial es este. El umbral es 180-120. Ante esas cifras, la única pregunta que realmente importa es si hay o no hay daño agudo a órgano blanco. Si la respuesta es sí, es una emergencia y eso significa referencia inmediata y terapia parenteral. Si la respuesta es no, es una urgencia y se maneja con tratamiento oral. Así que, al final de todo este análisis, el algoritmo mental se simplifica a esta única y poderosa pregunta, y la respuesta no solo da el diagnóstico correcto, sino que define por completo el camino a seguir para salvar la función de los órganos, y en muchos casos, para salvar la vida.